Buenas tardes, yo soy Daniel González. A continuación estaremos hablando sobre el proceso histórico, económico, político y social de Venezuela entre los años 1830 hasta el año 2022. Vamos a comenzar en estos procesos por 5 periodos distintos, desde el año 1830 hasta el 2022, donde abarcaremos casi 200 años de historia de Venezuela, en el cual veremos procesos políticos, sociales, económicos y relacionados a la higiene y seguridad laboral, que veremos a continuación. Luego del fallecimiento del libertador Simón Bolívar, ocurrieron una gran cantidad de eventos y cambios sociales, políticos y económicos en Venezuela. Luego del año 1830 llegamos al año 1831. La Gran Colombia fue jurídicamente abolida el 17 de noviembre de 1831 con la expedición de la ley fundamental de ese año. Esta señaló que las provincias del centro de Colombia conformarían un nuevo estado denominado Nueva Granada, el cual fue organizado y constituido por la misma ley. En ella se definieron los límites del estado, se prohibió la incorporación de nuevos pueblos y se señaló la obligación de la Nueva Granada para el pago de las acreditaciones contraídas para Colombia en la parte que le correspondían. Tras la disolución de la República de Colombia, en 1830, los legisladores reunidos por el Congreso Constituyente de Valencia debieron afrontar el desafío de construir la República de Venezuela, prácticamente de sus cimientos, e intentar la búsqueda de equilibrios entre los intereses de las distintas regiones que pugnaban por preservar su autonomía. A pesar de que se habían transcurrido varios años desde las guerras, todavía la población había quedado diezmada y la agricultura no se había recuperado aún de los daños sufridos. Muchas haciendas se encontraban abandonadas y después de la emigración de los comerciantes monopolistas del antiguo régimen era menester estipular que el tráfico era ultramarino. A partir de 1830, uno de los asuntos controversiales consistía en definir la orientación de las estrategias económicas que venían del nuevo país, de la nueva república, bajo la influencia de un ideario liberal en el escenario político. Por lo tanto, se crea la Constitución de Venezuela de 1830, que es el nombre oficial de Constitución del Estado de Venezuela. Esta fue la cuarta magna vigente de Venezuela desde 1830 hasta 1857, siendo la segunda ley fundamental venezolana de mayor vigencia, aprobada por el Congreso Constituyente de Valencia el 22 de septiembre de 1830 y promulgada por el general José Antonio Páez 2 días después. Este Congreso Constituyente había sancionado y había iniciado sus sesiones en la ciudad de Valencia, con la asistencia de 33 diputados de los 48 que habían sido elegidos en la representación de las provincias de Venezuela, como lo eran Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Mérida, Barinas, Apure, Barquisimeto, Guayana y Maracaibo, que hasta marzo del 57 este texto quedaría derogado al ser aprobada la promulgación de la Constitución de 1857. En cuanto a la economía de esta época, la agricultura se consagrada con la producción de frutos para la exportación. Comenzó a restablecerse con lentitud en el transcurso de los años 30 gracias a la expansión de la demanda mundial. Esto siguió así hasta los años de 1840, donde una nueva crisis mundial estalló en 1842 y se extendió hasta el año siguiente, provocando el descenso de los precios del café, además del añil, algodón y cueros, que eran los que exportaba mayormente Venezuela. Por lo tanto, la producción agrícola estaba integrada principalmente por el café y el cacao. Si bien la exportación del café experimentó ascenso notable, su colocación estaba sometida a constantes fluctuaciones de la demanda y una fuerte concurrencia en el mercado internacional. Luego, en la década de 1840, como ya habíamos dicho, como ya se había señalado, la producción agrícola estaba integrada principalmente por café. En la década de los 1850, en 1850 ya se podía presagiar la votación dinástica del régimen a través de la elección para el Congreso de José Gregorio Monaga. Se realizaron este tipo de reuniones, pero en Venezuela no funcionó ningún otro tipo de institución
de créditos de la creación de 1855 de las campañas accionistas, cuyas negociaciones estaban vinculadas principalmente con el sector público. Se desempeñaba como agencia fiscal y recibía el depósito de 30% de los derechos ordinarios de importación y del impuesto denominado contribución extraordinaria. Entonces, damos inicio a la Constitución de 1857, que era el propósito de aumentar el periodo presidencial a 6 años. El presidente puede ser reelegido y centralizar la organización del Estado. Todo esto promovido por la dictadura de José Tadeo Monagas. Esta constitución no duró ni un año, ya que fue derogada en la Revolución de Marzo, el cual fue un alzamiento militar que sucedió en Venezuela en el año 1858, precisamente en marzo, y constituye la primera rebelión armada que logró derrocar un gobierno en la historia de nuestro país. Su líder principal era el caudillo Juan Castro, gozaba de la confianza absoluta del presidente José Tadeo Monagas. Mientras tanto, estos años en lo económico fue adquiriendo mayor difusión el uso de maquinarias de vapor en diversas labores agrícolas, tales como trapiches, molinos de grano, sierras de madera, trilladoras y desenceradoras, cuyo empleo era ya imprescindible si tomamos en cuenta la escasez de mano de obra que estaba por la abolición de la esclavitud, consecuencia de las guerras de independencia. Hasta los años 50, la explotación minera había estado limitada a la extracción de cobre en Aroa, minas que habían pertenecido a la familia Bolívar y luego fueron compradas por una corporación británica. Y a partir de la siguiente década, las labores mineras habrán adquirir mayor auge. Con la finalidad de regular esta actividad, fue dictado en aquel mismo año un código de minas en el que quedaba asentado el principio de que el Estado era propietario de las riquezas mineras localizadas en el suelo y subsuelo del país. Llegamos a la época de 1860. Esta época fue marcada por la Guerra Federal, un enfrentamiento cívico-militar que ocurrió en Venezuela durante esta época, mayormente en la provincia de Los Llanos, Lara y centro del país. Fue un enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales en Venezuela. Está considerado el enfrentamiento bélico más largo y costoso para Venezuela tras la independencia. Durante la guerra, los liberales eran conocidos como el nombre de los federalistas, ya que el federalismo y la autonomía de las provincias eran reivindicaciones principales. La guerra federal no se extendió por todo el país, como acabamos de decir. El inicio de este conflicto se fue en Coro el 20 de febrero de 1859. Fue el hecho que inició a la guerra federal. Fue comandada por el comandante Tirso Salavarreri, que ocuparía el cuartel de Coro. El gobierno central entraría en inestabilidad luego de que el presidente Julián Castro Contreras fuera depuesto por los conservadores, liderado por Manuel Vicente de las Casas. Por lo tanto, el primer enfrentamiento de gran importancia de esta guerra fue la batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859, saltándose con una victoria de los federales capitaneados por el Ezequiel Zamora. Esta victoria permitió a Zamora asentar el dominio federal de los llanos venezolanos y preparar el avance de los liberales hacia el centro del país. Esta guerra se extendió desde los años 1861 y 62 por un grupo de representantes de la oligarquía de Caracas, entre los que destacaban Pedro Gual y Manuel Felipe de Tovar. Constituyen una comisión con el objeto de solicitar la intervención del Reino Unido para que se pusiera orden entre el país, alzando a cambio de entregarle a la Guayana Esequiba, a lo cual se opuso firmemente el general José Antonio Páez, quien en ese mismo año es nombrado dictador del país. Los federales consideraron sus posiciones permitiendo que sus unidades hicieran cada vez más avances contra las fuerzas gubernamentales. Las primeras negociaciones de paz tuvieron lugar en diciembre de 1861, pero no tuvieron éxito. Como consecuencia de la guerra, que fue una de las más costosas en pérdidas de vidas humanas a lo largo de Venezuela, murieron aproximadamente 300.000 personas en combate, unos muertos por hambre, por enfermedades, por heridas causadas de la guerra, entre otras. Por lo tanto, en esta época el país contaba con apenas 1,5 millones de habitantes, que además eran personas que apenas tenían unos 40 años, que ya eran siendo independientes de España.
Por lo tanto, también como consecuencia, las exportaciones se mermaron y el incremento de la deuda externa del país aumentó a 159 millones de pesos. Por lo tanto, años después, el país fue nombrado oficialmente, adoptado por la Constitución de 1864 durante el gobierno del presidente Juan Crisóstomo Falcón, como Estados Unidos de Venezuela. Este nombre se mantuvo en las distintas constituciones que sucedieron a la de 1864 hasta el año 1953, cuando la Constitución promulgada de este año cambia el nombre oficial del país a República de Venezuela. En las décadas de 1870. En lo social y económico, precisamente el 12 de abril de 1875 se produce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alta Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo en el país. La producción de la alquitrana, aunque escasa, fue el primer paso para la industria petrolera de Venezuela. Este hecho dio lugar a que en 1878 se estableciera la compañía minera Petrolia del Táchira para explotar estos yacimientos cedidos en concesión de un área de 100 hectáreas en Cerro Negro y la hacienda La Alquitrana, cerca de la población de Rubio. Esta empresa logró en 1883 completar su primer pozo producto y pone en funcionamiento una rudimentaria refinería que estuvo produciendo queroseno y gasolina para abastecer la región hasta 1809, convirtiéndose así en la primera empresa petrolera netamente venezolana. Y un intento por controlar las divisas usadas en el país durante el tiempo de la independencia, se crearon varios tipos de moneda. Luego de varios cambios políticos en el país, en 1876 se logra crear una moneda únicamente para el país. Esta es bautizada como el venezolano, que dura poco tiempo y es sustituida por el bolívar mediante la ley de monedas promulgada el 31 de marzo de 1879. Sin embargo, la primera moneda con la que la efigie estabilizada de Simón Bolívar en el anverso es lanzada en 1873 y fue diseñada por el grabador francés Albert Désiré Barre. El escudo de la República de Venezuela estaba en el reverso y este diseño se mantiene hasta el presente con algunas modificaciones de estilo. Por lo tanto, en la década de 1880, la primera Casa de la Moneda fue inaugurada el 16 de octubre de 1886 por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco con el nombre de Casa de la Moneda de Caracas. Este año se le obsequió a Guzmán Blanco la primera moneda de oro de 100 bolívares, que en ese entonces era una fortuna, llamada Pachano. Luego de que esta instalación fuera cerrada, el país dependió de monedas y billetes manufacturados en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y el Reino de Dinamarca, que eran ordenados por diferentes bancos privados y autorizados siempre por el gobierno nacional. En 1940, que fue creado por la ley del Banco Central de Venezuela, el cual, entre otras atribuciones, tomó el control de la impresión y creación de billetes y monedas de curso legal y obligatoriamente aceptado bolívares netamente venezolanos. Ya en la década de 1890, con el liberalismo amarillo, que es la denominación que recibe en la historia de Venezuela el periodo que transcurre entre 1870 y 1899, durante el cual se sucedieron en la presidencia del país un total de 10 líderes políticos en total. El liberalismo amarillo se caracterizó por ser un periodo de considerables avances en el ámbito económico, institucional, militar y hasta internacional para el país, pero también en la férrea y por acentuar el mal terrible para el país, la corrupción, que fue muy común durante las 3 décadas en que el movimiento perduró. Además, si bien específicamente bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se dieron notorios avances, incluyendo la relativa pacificación, algo nunca visto en Venezuela. Tras décadas de alzamientos, rebeliones y guerras, las luchas políticas y las reacciones internas acabaron convulsionando al país una vez que Guzmán Blanco comenzó a ceder el poder a sus sucesores. Guzmán Blanco privó
en la vida política del país a la cabeza de un extraordinario proceso de modernización que benefició económica y socialmente al país, pero tras la salida del gran caudillo de la política, la tercera y última década del periodo se caracterizó por la inestabilidad general con problemas de índole económico y social, además de descontentos internos que eventualmente acabaron facilitando su caída con la Revolución Liberal Restauradora, que provocó el ascenso de Cipriano Castro y el comienzo de una nueva etapa denominada la hegemonía andina. Ya vimos la primera etapa, que ya es hasta 1900. Luego de esta vamos a la segunda etapa, que sería del periodo de 1905 a 1935, el cual comenzaremos con un golpe de Estado, la llegada al poder de Juan Vicente Gómez y el nuevo uso del petróleo. Comenzamos en la década de 1900. En 1905 que se comienza a dar los primeros pasos en Venezuela cuando se crea un artículo especial sobre los riesgos profesionales con el Código de Política del Estado Táchira. La higiene y seguridad industriales se inicia en Venezuela hasta el año 1909, proveniente de la formulación de la Ley de Minas. De aquí partió la creación de una ley de sociedades cooperativas y una ley de talleres y establecimientos públicos que determinó las primeras normas que garantizaban el bienestar de las personas que laboraban. Ya para el año de 1917, entre estas normas se regularizaron los días feriados. Para ello, y antes de hablar de todas estas normas, tenemos que hablar un poco de política y social. Iniciando aquí con el golpe de Estado de Venezuela de 1908. Precisamente el 19 de diciembre de 1908, que fue un movimiento dirigido por el general Juan Vicente Gómez en Venezuela, por medio de la cual, en ausencia del presidente Cipriano Castro, este toma el poder y gobernará dictatorialmente desde ese día hasta el día de su muerte en el año de 1935, ya sea directamente haciéndose elegir por el Congreso directa o indirecta a través de los gobiernos títeres civiles que le obedecían. Para ello, el 4 de abril de 1906, Cipriano Castro anuncia que se separa provisionalmente de la presidencia por motivos de salud, y él designa a Juan Vicente Gómez como presidente encargado del país. Comienza a circular a mediados de ese año, debido a los quebrantos de salud del entonces presidente Cipriano Castro, lo que desata ante una posible muerte los temores entre la camarilla castrista de que Juan Vicente Gómez se convertiría en sucesor. En este evento, conocido como la Conjura, los círculos cercanos a Castro amenazaban la vida de Gómez, quien en múltiples ocasiones tuvo que cambiar de residencia. Por tal motivo, durante los años de 1906 al 7, permanece en la mayor parte del tiempo en Maracay, alejado de toda actividad oficial, pese a ser el primer vicepresidente de la República. Luego de que Gómez llegase al poder, emprende su mandato concediendo libertad a presos políticos y restableciendo la libertad de prensa. Sin embargo, desestimó disolver el Congreso Nacional y convocar a una asamblea constituyente, petición que entonces gozaba de bastante popularidad. No obstante, a esto, aparentemente hacía fachadas de libertades de expresión promovidas. Existieron casos tempranos de represión a la prensa y a ciertos sectores políticos, pero se admite que a partir de 1913 la represión se exacerbó, años en que Gómez decide mantenerse en el poder. Para el 5 de agosto de 1909, el Congreso Nacional pone en marcha una reforma constitucional que limita el periodo presidencial a 4 años y se establece un periodo presidencial provisional hasta el 19 de abril de 1910, día en que dicha reforma entra en vigencia. De esta manera, Gómez no fue formalmente presidente hasta 1910, cuando fue elegido por el Congreso. Para mantener las aspiraciones, su presidencia fue interrumpida, por decirlo así, de 1914 a 1922 y de 1929 a 1931, por otros gobiernos que obedecieron sus órdenes igualmente. Durante este tiempo actuó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque a Gómez le correspondía cumplir un periodo constitucional de 1910 a 1914, en 1913 decidió mantenerse en el poder, lo que ocasionó una crisis política.
Sin embargo, Gómez logra suspender el proceso electoral previsto para ese momento, alegando una supuesta invasión por parte de Cipriano Castro, que fue una de las principales preocupaciones de Gómez fue restablecer el crédito internacional paralizado en tiempos de su predecesor, por lo cual volvió a otorgarle a la compañía americana reconocida como New York Gómez Company la concesión por 50 años de la explotación de asfalto que había suspendido Castro, además de lograr la regeneración, la confianza del mundo exterior en Venezuela y de restablecer las relaciones diplomáticas rotas por Castro. La actitud benevolente de Gómez hacia las inversiones extranjeras perseguía aumentar los ingresos fiscales para hacer frente a las obligaciones contraídas por los gobiernos anteriores. En la década de 1910, los estudiantes universitarios frente al gobierno de Gómez realizaron varios movimientos estudiantiles, lo que fue un apoyo y ruptura hasta 1914. Los primeros pasos de Gómez en el poder estuvieron marcados por la tolerancia, la amplitud, pero sobre todo cautela de sus decisiones políticas, integrando su gobierno con muchos de los desplazados por Castro, antiguos liberales y nacionalistas, halagando a la élite intelectual, ocupándola en funciones ministeriales y diplomáticas, además de facilitar los sectores de poder económico nacionales y extranjeros al campo propicio para sus negocios. La inicial actitud de Gómez, quien en particular se presentaba como un pacificador, contrastaba en muy alta medida con el comportamiento de Castro, caracterizado por su prepotencia y abusivo exceso. Esto llevó a pensar a muchos que no tendría un mayor interés en permanecer en la primera magistratura más allá de lo necesario. Durante 2 años de 1914, a nivel mundial estalló lo que se es conocido como la Gran Guerra, o conocida también como Primera Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, Venezuela se mantuvo una posición neutral en los 4 años que duró este conflicto. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, por su postura, su gobierno recibió presiones y amenazas de los beligerantes del conflicto, y Gómez fue acusado de tener simpatías pro-germanas. Gómez utilizó como justificación la posición de Victorio Márquez Utillos como presidente provisional de la práctica un primer ministro para negarse a discutir la ruptura de la neutralidad. El estallido de la guerra significó para Venezuela el arreglo definitivo de reclamaciones de pagos realizadas por Francia y la irrupción de la publicidad ilustrada por la escasez de papel ocasionada por el conflicto. Por las calles de Caracas se celebraron después de que se conociera la rendición del Imperio Alemán. Dichas manifestaciones fueron dispersadas por la policía y sus dirigentes fueron apresados por orden de Gómez. A pesar de la autoridad del gomecismo, durante el conflicto hubo venezolanos que sí participaron en la guerra, mientras que la mayoría de los venezolanos que combatían en la guerra sirvieron a la Legión extranjera francesa. Hubo excepciones en algunos casos que se alistaron al ejército otomano y el ejército alemán. Muchos de estos venezolanos fueron condecorados con sus medallas por su servicio. Luego de esto, en lo económico, de 1914 al 17, varios yacimientos de petróleo fueron descubiertos en todo el país. Sin embargo, el estallido de la guerra retrasó significativamente el desarrollo de esta industria. Debido al esfuerzo de la guerra, la compra y venta de transporte y de las herramientas y maquinarias, algunas compañías petroleras se vieron obligadas a renunciar a la perforación hasta después de la guerra. Las primeras operaciones de refinamiento se llevaron a cabo el 17 de agosto de 1917. A cabo en la refinería de San Lorenzo, lo que es conocida, ubicada en el Baral del estado Zulia, y las primeras exportaciones significativas de petróleo venezolano salieron por la terminal de Caribbean Petroleum en San Lorenzo, comenzando a operar esta refinería con la capacidad inicial de 8.000 barriles diarios para 1926. Por lo tanto, en 1918 se creó la Oficina Central de Sanidad Nacional, con mayor centralización nacional del poder de decisión sanitario. En 1919 fue elevada al rango de Dirección Central de Sanidad
incorporándole a estas las acciones de ingeniería sanitaria e intensificándose la salud contra la fiebre amarilla urbana. No obstante, durante estos tiempos, a consecuencia de la Gran Guerra en el mundo, hubo una pandemia, la cual fue conocida mayormente como la pandemia de la gripe o la pandemia de la gripe española, causada por soldados que luego de haber combatido en Europa en el frente, muchos de ellos llegaron a sus debido a las malas formas de vivir, a las trincheras y todo ello, contrayeron enfermedades, las cuales al momento de regresar a sus naciones ya iban infectados de dicha enfermedad. La pandemia de gripe de 1918 en Venezuela se empezó en octubre de ese mismo año durante la segunda onda mundial. Se estima que causó la muerte de al menos 25.000 venezolanos, una cifra mayor al 1% de la población. El gobierno de Venezuela, bajo control del comandante en jefe del ejército Juan Vicente Gómez, que mantuvo esta política de censura y poca inversión en la salud. Esta enfermedad se esparció por casi todo el país a través del sistema ferroviario y de los puertos. La gripe de 1918 ha sido una de las más letales en Venezuela, solo superada por el número de muertes por la epidemia de paludismo de 1916. Esta pandemia de gripe fue causada por un brote del virus de influencia A del subtipo H1N1, desde 1918 hasta 1920. Es una de las más mortíferas en la historia del mundo, llegando a causar hasta la muerte del más del 2.5% de la población mundial. Como ya habíamos dicho, la pandemia comenzaría luego de la Primera Guerra Mundial, en un ámbito de mucha circulación transnacional. La gripe desató por sí mismo, era muy letal para una gran cantidad de grupos, tanto como niños y ancianos, pero también era letal entre personas de 20 y 40 años que provisionalmente se encontraban sanos. Para entonces Venezuela contaba con el 75% de su población era de forma rural y menor de 45 años, que disponían de un médico por cada 5.000 habitantes. Es decir, que las enfermedades se expandían con mucha facilidad. Los primeros casos de esta gripe llegaron a Venezuela mediante el puerto de La Guaira por un buque español de personas que venían de España y de las Antillas neerlandesas, los cuales expandieron la gripe por toda la parte capital y de La Guaira del país, haciendo reacciones hasta las zonas de lo que hoy conocemos como los estados Aragua y Carabobo. Durante esta pandemia, Juan Vicente Gómez decidió confinarse en su hacienda de Maracay por un largo tiempo. Esta pandemia estimuló el desarrollo y la organización científica de la salud pública en Venezuela. Artículos especializados que se publicaban en la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de Medicina, y a partir de 1919 se crearon los Anales de Dirección de Sanidad Nacional, publicando cada trimestre todos los casos y estadísticas de esta misma. Para la década de 1920, por primera vez figuraba en la ley la autorización para la Dirección de Sanidad, procediera a la ocupación temporal y a la destrucción de la propiedad para la extinción de una enfermedad contagiosa como forma de combatir una epidemia o evitar un peligro inminente a la salubridad pública. Para 1923, el gobierno venezolano emitió un decreto denominado el saneamiento de los llanos de Venezuela, por medio del cual se ordenaba el tratamiento del paludismo, la antiquinocina y la epizootopía, en la cual derogaban, era como de rengadera, que es una enfermedad que padecen ciertos mamíferos, especialmente los solípedos, caracterizada por lesiones en el espinazo y en el lomo de los que lo deja con una parálisis mortal. Ya para 1927 se lleva la octava Conferencia Sanitaria Panamericana, recomendada por los gobiernos, y la creación de un Ministerio de Salud Pública para la cabal ejecución de una política sanitaria. Esto se llevó a cabo en Lima, Perú. Para 1928 el Ministerio de Relaciones Interiores creó la Dirección de Salubridad y Beneficencia Pública, a la cual corresponden las siguientes materias: asistencia nacional, salubridad pública, calamidades públicas, leprosería nacionales, asilos, hospitales, hospicios y legislación médica farmacéutica.
En la oposición al gomecismo, con el nombre como se le conoció a esta gente, fue la Generación del 28, que identifica un grupo de universitarios que protagonizaron un cabal caraqueño en 1928 con un movimiento de carácter académico estudiantil que culminó en diversos conductos en enfrentamientos con el régimen de Juan Vicente Gómez, lo cual fue inicialmente un proyecto restringido al ámbito de la universidad. En un primer momento, los jóvenes integrados en las universidades centrales entre 1923 y 25 reconstruyeron los organismos de representación inmediata para esto. Y la parte de la época de 1905 a 1935, en el cual fue marcada por una pandemia mundial y la Gran Guerra, pero también fue provechosa en cuanto a leyes. Llegamos a la época post-Gómez, el cual abarca el periodo de 1936 a 1958. En esta época estuvo llena de dictaduras militares y asesinatos, así también como la creación de varias leyes en cuanto a seguridad laboral. Para 1929, Venezuela fue el segundo mayor país productor de petróleo, solo por detrás de Estados Unidos, y el mayor exportador de petróleo del mundo. Con un espectacular desarrollo de su industria, el sector de petróleo había comenzado a dominar todos los demás sectores económicos del país. Sin embargo, la producción agrícola comenzó a disminuir drásticamente. Este repentino aumento de la tensión del petróleo y el abandono del sector agrario hace que la economía venezolana sufra de un fenómeno conocido por los economistas como la enfermedad holandesa. Esta enfermedad se produce cuando una mercancía ocasiona un aumento sustancial de los ingresos en un sector de la economía y no es complementado por un mayor ingreso en otros sectores. En cuanto a seguridad laboral, para 1920 se creó la primera ley de trabajo en Venezuela. Esta realmente no establecía una verdadera legislación en lo que se representa a la prevención de accidentes, pero para el año de 1936, con la promulgación de la nueva ley del trabajo, sí se comenzaron a establecer verdaderas leyes sobre la prevención de accidentes. En esta ley de seguros sociales se establecen indemnizaciones por enfermedades, por maternidad, incluyendo por postnatal, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y vejez a sobrevivientes, invalidez y paro forzado. Estas leyes de seguros sociales fueron apoyadas por otros organismos como el Ministerio del Trabajo y el Consejo Venezolano de Prevención de Accidentes, que se fundó en el año de 1959. Como dato de historia o dato social, en Venezuela ocurrió un terremoto en el año de 1929, el cual tuvo un movimiento telúrico desastroso que se registró en la ciudad de Cumaná a las 7:45 del día 17 de enero. Según testimonios de personas que vivieron en estos aterradores momentos, el movimiento telúrico fue sentido por un lapso relativamente corto, con una duración de entre 5 y 15 segundos. El ruido producido fue repentino e intenso. Además, se observó una ola de un tsunami de entre unos 4 a 5 metros de altura que afectó toda la parte del Golfo de Cariaco. En la década de 1930 es una década que estuvo marcada por varias cosas. Una de ellas fue la creación del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría. Supuso una nueva y radical transformación en la estructura de la organización sanitaria venezolana, en conformidad con el reglamento de ley de ministerio. El despacho se dividió en dos direcciones, la de Salubridad Pública y la de la Agricultura y Cría. Se evidenció que las acciones de salud ya tenían un fuerte énfasis en lo rural, aunque los médicos de sanidad tendían más a la medicina curativa. Para 1936 se fueron así dando cambios en estas dos direcciones hasta principios que se rompió la hibridez que se había mantenido. La Salubridad y Agricultura y Cría se formaron dos ministerios independientes, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura y Cría. Hasta 1935 más del 50% de las muertes eran causadas por enfermedades infecciosas, entre los cuales la tuberculosis, el paludismo y la disentería y diarrea eran los que más alta proporción tenían. Para ello, en 1936 se fundó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con una importante dirección de malariología, directamente asesorada en su organización y funcionamiento por la Fundación Rockefeller. Esta fundación contribuyó con amplios programas de becas para preparar
a quienes asumirían posteriormente la dirección de esta naciente institución y organización sanitaria nacional. Para 1938, la tendencia preventiva se afiancó considerablemente, ya que se fundaron las unidades sanitarias, que fueron instituciones encargadas de los programas que en el ámbito local emanados por el MSAS. Con dicha iniciación quedaron claramente diferenciadas en cada localidad los dos tipos de organizaciones: la preventiva, unidades sanitarias, y la curativa, hospitales. Luego de una dictadura de 27 años por el general Juan Vicente Gómez, él tuvo el fin de su mandato en 1935 debido a su muerte, en la cual después, a partir de allí, es conocida como la época post-Gómez, en el cual estaremos viendo el periodo de 1936 a 1958. Esta época fue marcada por una época de dictaduras militares, golpes de estado e incluso un asesinato en cuanto a política, siendo el primer presidente el Eleazar López Contreras. En su gobierno se realizaron una gran obra de diversos aspectos. Este presidente fue el que dictó la primera ley de trabajo en el país. En su gobierno se realizaron muchas obras en diversos aspectos, casi todas ellas a largo alcance. Se dictó la primera ley del trabajo en 1926, cuyo joven fue el joven redactor Rafael Caldera, que llegaría a ser presidente más adelante. Se creó el Servicio Técnico de Minas y Geología, el Instituto Pedagógico de Caracas, la formación de maestros de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, el Cuerpo de Bomberos de Caracas el 5 de julio y la Guardia Nacional el 4 de agosto de 1937. Antes de entregar la presidencia el 2 de mayo, el Senado lo ascendió al máximo rango militar en Venezuela del siglo XX, general en jefe. 3 días más tarde, el 5 de mayo, le hace entrega la presidencia a su sucesor, al presidente Isaías Medina Garita, quien fue duramente criticado porque tenía facciones nazis según sus opositores, el cual este presidente gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Este presidente fue derrocado en un acto cívico-militar, siendo también le declaró la guerra al Eje el 15 de febrero de 1945, esto para poder ingresar al Congreso de la ONU. Fue un hombre de grandes convicciones, sencillo y plural. Su temple es tan desproporcional a la dinámica necesaria para convertir a Venezuela en una república moderna. Su legado más importante es la siembra del espíritu demócrata en la conciencia del pueblo venezolano y el estímulo que él entregó al colectivo nacional para tomar protagonismo decisivo en la lucha de igualdad social. No obstante, le impactó a lo largo plazo en su obra de gobierno, abarcó prácticamente todos los ámbitos de desarrollo. Rómulo Betancourt enfrentó uno de los periodos de gobierno más difíciles en la historia contemporánea de Venezuela, pues se invirtió una gran cantidad de dinero a la nación en cuanto a obras de construcción, escuelas y liceos públicos, entre otros. En cumplimiento del acuerdo del programa mínimo común, Betancourt conformó su gabinete de gobierno con representantes de su partido de Acción Democrática y de los movimientos políticos socialistas, COPEI y Unión Republicana Democrática. Así fueron designados 2 ministerios para AD, Acción Democrática, 2 para COPEI y 3 para URD. Este último se retiró del pacto en 1960. El pacto continuó entre AD, COPEI e Independiente. Durante su mandato, Betancourt tuvo que lidiar las excepciones dentro de su partido que dieron origen al movimiento de izquierda revolucionaria, al Partido Revolucionario Nacional y al grupo ARS. Dichas divisiones conllevaron a que AD perdiera la mayoría de las cámaras de diputados para el nuevo periodo de legislatura. En 1937, Rómulo Gallego es elegido diputado y poco a poco abandonará la literatura para dedicarse a la política. Estuvo en las primeras elecciones libres de Venezuela en 1947. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país. Y fue en las primeras elecciones libres en 1947 cuando es elegido presidente de la nación mediante el sufragio universal, directo y secreto.
Toma el cargo el 15 de febrero de 1948 y se destacó por elevar la participación fiscal del Estado en la renta petrolera de 43% al 50%, un esquema tributario conocido como Fighty-Fighty y que fue replicado posteriormente en varios países productores, notablemente como uno de ellos fue Arabia Saudita. Luego del mandato de Rómulo Gallego, llega al poder el general Carlos Delgado Chalbaud como presidente de la Junta Militar del Gabinete. Como uno de los más brillantes oficiales de las Fuerzas Armadas, se asocia al grupo castrense que derroca al general Isaías Medina Angarita en el golpe de Estado de 1945 y es nombrado ministro de Defensa de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que lo sustituye en el poder, la cual fue presidida por Rómulo Betancourt. Ratificado en el cargo por Rómulo Gallego, primer presidente venezolano electo por el voto universal, directo y secreto, forma parte del grupo que lo derroca en un golpe de Estado en 1948, aparentemente más por temor y obligación que por convicción. Dicho presidente fue secuestrado el lunes 13 de noviembre de 1950 en horas de la mañana. Delgado Chalbaud fue secuestrado por un grupo encabezado por unos partidarios opositores, el cual fue secuestrado en la urbanización Las Mercedes en una casa de dicha propiedad de el señor Antonio Aranguren. Las circunstancias que rodean la muerte de Carlos Chalbaud suscitaron numerosas especulaciones, siendo la más común la que apunta como a Marco Pérez Jiménez como el presunto autor intelectual de su secuestro y asesinato. Fue asesinado por efectivos de la Dirección de Seguridad Nacional. El magnicidio de Chalbaud provocó una crisis política nacional y obligó a reorganizar la Junta Militar. Se decidió convertir en una Junta de Gobierno y se consultó a varios civiles notables como el doctor Arnaldo Gabaldón, que había adquirido fama en la lucha antimalaria en el país como uno de los candidatos a sustituir al reciente asesinado presidente de la República. Finalmente se decidieron por Germán Suárez Flammer, para ese entonces embajador en el Perú, quien fue el encargado inmediatamente de la Junta de Gobierno. Al mediodía del 27 de noviembre de 1950, Germán Suárez Flammeri es juramentado como presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Miraflores. Ese mismo día, la Junta decide liberar a parte de la directiva de Unión y República Democrática, detenido desde el día 23, y proclama como principal propósito de llevar al país a un proceso de elecciones para la renovación de los poderes públicos. El estatus electoral que regiría los frutos comicios será promulgado al 18 de noviembre de 1952 y ese día, mediante el decreto de 120, se restablecen las garantías de sucesión de reunión. Luego de que Chalbaud perdiera las elecciones, el presidente Flammeri cayera derrotado. En el año 1952 toma cargo en el poder el general Marco Pérez Jiménez. Durante su mandato se concluyeron, se realizaron y se construyeron numerosos proyectos, siendo el presidente que más obras e infraestructura ha dejado para el país. Al día de hoy muchas de ellas se encuentran aún vigentes, las cuales en su época eran las más avanzadas, ambiciosas que podían existir en el mundo. Entre los centenares de obras que destacaron entre los años de 1953 a 1958, podemos destacar como la autopista Caracas-La Guaira, la autopista regional del centro, la autopista del este, la planta cirúrgica del Orinoco, la autopista Francisco Fajardo, el teleférico de Mérida, el Hotel Humboldt, teleférico de Caracas, centro Simón Bolívar y las Torres del Silencio, el Paseo Los Próceres, la ciudad vacacional de Caracas, entre muchas otras. El 1 de enero de 1958 se produce el primer intento de rebelión militar contra Pérez Jiménez. El movimiento encabezado por el coronel Hugo Trejo con la participación de un buen número de oficiales de la guarnición de Caracas y Maracay. No tanto fue sino el 23 de enero de 1958. Ya el día 22 se reúnen altos jefes militares de la base naval del Mamo y en la Comandancia General de la Marina del Centro Simón Bolívar para considerar la situación. Sus deliberaciones concluyeron formando una junta militar de gobierno que pidió la renuncia de Pérez Jiménez para la noche del día 22. La Marina de Guerra y la guarnición de Caracas se pronunciaron contra el régimen y Pérez Jiménez, privado de todo apoyo en la Fuerza Armada, huyó en la madrugada del 23 de enero rumbo a la ciudad de Trujillo, hoy día Santo Domingo, en República Dominicana.
para luego irse a Estados Unidos y posteriormente huir a España. En esta época, en cuanto a seguridad laboral, en el año de 1936 se promulga la Ley de Trabajo, que otorgaba normas legales para el funcionamiento de la Oficina Nacional de Trabajo. En agosto del mismo año, por decreto ejecutivo, se organizaron los servicios de la citada oficina, uno de los cuales el servicio tenía como motivación el Seguro Social. Luego de una gran serie de consultas con el Gobierno Nacional, se solicita la elaboración de este proyecto de ley de seguros sociales, que cubre enfermedades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y una programación económica para el financiamiento de la institución. El citado proyecto fue introducido al Congreso Nacional en mayo de 1938, pero su aprobación se logró en junio del 40, siendo prolongada en la ley de que se crea el Instituto Central de los Seguros Sociales el 24 de julio de 1940. Durante esta década de los 40 tenemos la primera unidad sanitaria, que se organizó en 1938. En 1940 se crea la Escuela Nacional de Enfermeras como instituto autónomo inscrito al MSAS. En octubre del 1944 se inician las labores del Seguro Social. Ya antes de eso, en 1943, se formó en Venezuela la Escuela de Salud Pública. Pero en 1945 el AMS creó un sistema administrativo sanitario asistencial, siendo en 1946 que se reforma la ley, dando origen a la creación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, organismo con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, con la intención de adaptar al instituto de los cambios que se verifiquen en esa época. El 5 de octubre se deroga la ley que creaba el Instituto Central de los Seguros Sociales y se sustituye por el Estatuto Orgánico de los Seguros Social Obligatorio. Cuanto a seguridad laboral, en 1955 se creó una sección del Ministerio de Sanidad o Asistencia Social. Esta sección fue llamada Sección de Higiene Ocupacional, a la cual está adscrita a la División de Ingeniería Sanitaria. En lo referente a salud se destaca el desarrollo de la medicina preventiva. Se conoció como la época de oro hasta mediados de la década de los 50, lapso en el cual tomó fuerza la medicina curativa y fue desarrollándose una red de instituciones hospitalarias en el país, produciendo un declive en el saneamiento rural, con un claro predominio en el gasto de atención médica curativa dentro de la MSA. Entre los sociales y políticos que también nos podemos encontrar durante esta década fue el golpe de Estado de 1958, precisamente el 23 de enero, el cual derrocaría a Marco Pérez Jiménez, quien huyó en un avión llamado La Vaca Sagrada. También tenemos que la Universidad de Oriente fue fundada con el compromiso de formar los profesionales universitarios para las industrias, donde se encuentran las acumulaciones más grandes de petróleo pesado y extra pesado del mundo, gas, coltán, uranio, oro, entre otros. Posteriormente, en estos tiempos, la sede principal de la Universidad de Oriente, oficina del rector, está situada en la ciudad de Cumaná y se creó como una casa de estudio nacional, pública, autónoma, de la que han egresado miles de profesionales de diversas carreras, muchos de ellos ocupando cargos de relevancia nacional e internacional, además de la casa de estudio de esta dentro de las primeras posiciones universitarias del país. A su vez, también durante el año de 1958 el turpial fue declarado ave nacional de Venezuela, precisamente el 23 de mayo de 1958, tras un concurso promovido por la Sociedad Venezolana de Ciencias, pasando a ser parte de los símbolos venezolanos junto al araguaney y a la orquídea, siendo el turpial el ave nacional. Ya hicimos un pequeño recorrido por la época anterior, el periodo anterior, la cual estuvo marcada por intentos de golpe de Estado y mayormente traiciones entre los mismos presidentes del país. Por lo tanto, también vimos que también se crearon una gran cantidad de leyes. Tuvimos la creación del Seguro Social y también de la creación de la Universidad de Oriente. Posteriormente vamos a tener el periodo de 1958 hasta 1998, en el cual veremos pues, de estos 40 años un gran protagonismo en lo social, político y económico. En esta década, de los años 60, los años 70, vimos una gran modernización del país, política en el país, dejando atrás la gran cantidad de dictaduras militares y golpes de Estado que cada vez
vivían siendo comunes en estas épocas. Posteriormente, en estas épocas tuvimos también la designación del Parque Nacional Canaima como Parque Nacional, declarado también Patrimonio de la UNESCO en el año de 1994. Y las críticas a la democracia partidista de Punto Fijo, que fueron varios factores presentes en el origen de la democracia venezolana, perturbaron la consolidación definitiva de esta, alimentando poco a poco la crisis actual del sistema político. Por ejemplo, el Pacto de Punto Fijo fue pensado para superar una coyuntura política particular y permitir la transición democrática. Sin embargo, un espíritu de pacto con un marcado acento se vio obstaculizado. En esta época tuvimos un gobierno constitucional. Betancur sostiene una reunión con su condición de presidente electo con Fidel Castro, quien venía del país a propósito de la celebración del 23 de enero, día en que cayó la dictadura de Pérez Jiménez. El 13 de febrero de ese año fue proclamado presidente constitucional de la República para el periodo de 1959 a 1964. Betancur tuvo que enfrentar uno de los periodos de gobierno más difíciles en la historia contemporánea y nacional, por tener que efectuar la definitiva transición de la República hacia la democracia. En cumplimiento de acuerdo a la programa mínimo común, Betancur conformó su gabinete de gobierno con representantes de su propio partido. Entre una de las obras más relevantes de Rómulo Betancur fue la del Puente General Rafael Urdaneta, también conocido como el Puente sobre el Lago, el cual fue inaugurado el 24 de agosto de 1962, luego de 4 años de construcción. Para el año de 1963, en cuanto a seguridad e higiene, se elaboró el reglamento de la Ley del Trabajo siendo por el año de 1967 se promulga la nueva Ley de Seguro Social Obligatorio. En el año de 1968 se decreta el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad industrial. Este reglamento tendrá vigencia de unos 5 años, ya que fue reformada por el año de 1973. En cuanto al aspecto económico, la gestión de economía estaba centrada en la independencia económica del país y el estímulo de desarrollo al industrializar al aplicar el modelo de la CEPAL, referente a la situación de importaciones impulsados por el Ministerio de Hacienda José Antonio Mayobre. En 1970, el ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez, escribe a Bagdad, Irak, un acta de creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, con el cual se establece una alianza estratégica en materia de petrolera junto a países exportadores de crudo como Kuwait, Arabia Saudita, Irak e Irán. Asimismo, año, el presidente Betancur decreta la creación de la Corporación Venezolana de Guayana y la Corporación Venezolana del Petróleo. En 1966 se promulga la nueva ley de Seguro Social, totalmente reformada. El año siguiente es cuando comienza a ser aplicada esta ley, que funda a los seguros de enfermedades, maternidad, accidente de trabajo y enfermedades profesionales en el seguro de asistencia médica. Se emplean los beneficios, además de asistencia médica integral. Se establecen las prestaciones a largo plazo, pensiones con conceptos de invalidez, incapacidad parcial, vejez, sobrevivientes, asignación de nupcias y funeraria. Se establece 2 regímenes de parcial, que se refiere solo a prestaciones a largo plazo, y el general, que además de prestaciones a largo plazo incluye asistencia médica y crea el fondo de pensiones y de seguro facultativo. Para el año de 1968 se decreta el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad industrial. Este reglamento tendría una vigencia de unos 5 años. Durante la época de los años 70, la economía industrial petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976 durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Se fundó con la Compañía Estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, que a partir de entonces se reservó los derechos de explotación y explotación de yacimientos en el país. Fue creada por decreto gubernamental el 30 de agosto de 1975, absorbiendo las operaciones y activos pertenecientes a la Corporación Venezolana de Petróleo del 2 de noviembre de ese mismo año, y asumiendo a partir del 1 de enero la planificación, coordinación y supervisión de todas las operaciones petroleras del país bajo la tutela del Ministerio de Energía, Minas, conforme el marco legal establecido en la ley orgánica que reserva el Estado, la industria y el comercio de los hidrocarburos.
En la década de 1980, política y social, ocurrió lo que es llamado como el Caracazo, una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela que comenzaron el 27 de febrero de 1987 en Guarena. Se extendieron hasta Caracas y finalizaron el 8 de marzo del mismo año. Las protestas y tumultos se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina y el costo del transporte urbano. El nombre del suceso proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron gran parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando Fuerzas de Seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerza Armada del Ejército y la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos. Hasta ese momento Venezuela había sido uno de los países más estables de Latinoamérica. En cuanto a lo económico, a partir de la caída del precio del petróleo comenzó una ralentización económica paulatina. Mientras el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gasto, esto causó una devaluación de la moneda en 1983. Como consecuencia, el Caracazo fue una de las consecuencias agravantes de la inestabilidad política que vivía Venezuela desde el comienzo de la crisis económica e institucional. El programa de gobierno fue modificado tras los hechos. Carlos Andrés Pérez convocó un consejo consultivo en el que estuvo también la oposición, en un intento de reconducir la situación social en Venezuela. En cuanto a la seguridad laboral, el 2 de julio de 1986 fue sancionada la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOCSIMAC, por el Consejo Nacional de la República de Venezuela, y el 10 de julio del 86 recibió el cúmplase o ejecútese por parte de la Presidencia de la República en el Palacio de Miraflores. Su trabajo analiza la coyuntura actual del sistema de salud de Venezuela, enfatizando los efectos de las reformas implementadas entre 1987 y 1999. Tales reformas incluían los siguientes: 1. Ley del Sistema Nacional de Salud de 1987. 2. Descentralización de servicios de salud a partir de 1993. Restauración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IBSS, en 1992. Y 4. Aprobación de la propuesta de la reforma del subsistema de salud y de seguridad social en Venezuela. El trabajo incluye la caracterización del desempeño del sistema de salud de Venezuela, así como la organización del sector y las particularidades de los subsectores públicos y privados. Además, se describen y analizan las principales instituciones del sector público. De manera complementaria, se presentan los rasgos más importantes tanto de los servicios prestados como del financiamiento del sector, especialmente de la esfera pública. La segunda sección analiza las reformas implementadas en el periodo de 1987 al 1999, donde se hace especial hincapié en las condiciones institucionales involucradas en dichas reformas. La tercera sesión desarrolla las opciones de reformas en el sistema de salud de Venezuela y señala los requerimientos de reforma de las áreas de financiamiento, organización y prestación de servicios. La década de 1990 se vio marcada por el intento de golpe de Estado de 1992, que fue efectuado por un grupo de militares el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento golpista no logró su objetivo y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales rebeldes que comandaron esta maniobra se encontraban principalmente 4 tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez Frías, Francisco Arcias Cárdenas, Joel Acosta Chirino, Jesús Miguel Ortiz Contreras y también Jesús Urdaneta. Este evento transformó radicalmente la vida política venezolana, incorporando nuevos actores en la escena. De estos 4 protagonistas, el primero fue presidente en el futuro. Sin embargo, Arias Cárdenas ha incursionado en la política, también fue elegido gobernador del estado Zulia. Posteriormente a estos fueron encarcelados, pero 2 años y medio después fueron liberados por el entonces presidente Rafael Caldera, el cual les dio un perdón a cada uno de ellos. Por lo tanto, esto llegó a las elecciones del año de 1998. Para las elecciones de este año, los grandes partidos fueron incapaces de presentar un candidato propio. Los 3 candidatos potencialmente capaces para ganar el presidente se presentaron como los candidatos de los ciudadanos
y no como un partido particular, como criterios agresivos del sistema bipartidista, así como los portavoces de transformaciones sociales, políticas y económicas de gran alcance. A pesar de la extensión de cerca del 45%, Chávez Frías fue elegido presidente de manera triunfal el 6 de diciembre de 1998 con un 57% de los sufragios, investido por primera vez como presidente de la República en el febrero de 1999. Emprendiendo inmediatamente una serie de reformas institucionales de largo alcance, entre las cuales se destacó la aprobación de la nueva Constitución del año de 1999. Estos cambios han pretendido desde entonces dar cuerpo a una revolución pacífica, democrática y bolivariana. En lo económico, la economía de Venezuela, el gobierno decidió implementar una política de choque, incluyendo la subida de la gasolina y liberación de precios. Y esto derivó en una crisis política más de la económica, con los resultados históricos que ya se conocen. El caracazo y la acusación de todas las políticas del gobierno eran neoliberales se usaron para justificar acciones como los golpes de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Casos de corrupción también fueron esgrimidos en contra del gobierno, y aunque las instituciones fusionaron para resolver el caos político de la salida de Pérez, la sociedad empezó a buscar nuevos actores y respuestas para guiar los destinos del país, lo que derivó luego de una transición con Rafael Caldera, con la elección de Hugo Chávez como presidente en el año de 1998. Con la llegada en 1999 al gobierno de Hugo Chávez se da el giro contrario a lo que se venía desarrollando en Venezuela en cuanto a la expansión mundial, buscando una nueva alternativa para salirse del mercado estadounidense, buscando nuevos mercados como el de Rusia y China, y ser más equitativo en cuanto a la distribución de la zona del Caribe y América del Sur. Para ello se creó Petrocaribe y se dan nuevas leyes para que PDVSA adquiera una mayoría accionaria de las empresas explotadoras de petróleo y gas en el país. En 2007 se profundiza más el cambio del desarrollo del modelo socialismo del siglo XXI, buscando la creación de nuevos polos de poder, intentando provocar el debilitamiento del imperio estadounidense y construyendo alianzas para aglutinar fuerzas de izquierda regionales compartidas en los ideales políticos con Irán, Siria, Bielorrusia y Rusia, mientras con China, India, Vietnam y Malasia busca compartir una relación científicas, económicas y tecnológicas. Más adelante lo haría con Turquía y Uganda para el comercio y el manejo del oro. Durante esta década, en cuanto a términos de higiene, de seguridad laboral y avances, el 24 de abril de 1991 se modifica el reglamento de los seguros sociales a la contingencia del paro forzoso. En el 93 se modifica nuevamente el reglamento de seguro social de paro forzoso, se amplía la cobertura y se regula el beneficio. Asimismo, se realiza ajustes con el marco legal vigente para permitir la afiliación de los trabajadores culturales y artesanos. En el año de 1992 a julio de 1996, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha estado en proceso de restauración. Durante este periodo se han realizado proyectos en coordinación de organismos externos como la OCP, OCEI, BCB, entre otros, y se da inicio también al proceso de reconstrucción del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. A ello, creando más así decretos y en el futuro hasta el año de 1999, que hasta el 20 de enero, que de acuerdo a la establecida en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad se dictan los reglamentos orgánicos de la Superintendencia del Subsistema de Salud y de la Superintendencia del Subsistema de Pensiones, de los cuales se establece la estructura, organización y funcionamiento de la superintendencia. Hemos ya transcurrido los 4 periodos anteriores. A continuación vamos al último periodo, que va desde 1998 hasta el año 2022, en el cual estaremos hablando sobre lo económico, político y social y lo basado en la seguridad laboral de Venezuela, en el cual será un poco interesante. En el periodo de 1998 a 2022. En este periodo se ve marcado ya que es lo más actual de la historia de nuestro país, desde la llegada de Chávez al poder, pasando por la Constitución, el golpe de Estado y la nueva creación de nuevas misiones para la ayuda de la ciudadanía, así como también tuvimos elecciones
y disturbios. Tenemos la creación de la Constitución de 1999, sería la Carta Magna vigente que se encuentra actualmente en Venezuela, adaptada en diciembre de 1999 mediante referéndum popular. En el año 2007 se realizó un referéndum de la Constitución con el fin de consultar al pueblo la reforma de la Constitución a través de 2 preguntas. Dicha forma fue rechazada por el electorado venezolano para la primera pregunta de la consulta. La segunda pregunta fue aprobada. El 15 de febrero de 2009 se realizó el referéndum y se aprobó la primera enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el único fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua e indefinida, sea presidencial, gobernador, alcalde, concejal, diputado o rector. En esta época nos vimos por el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, que fue un intento de golpe de Estado que se dio en Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez, precedido de un periodo de inestabilidad social y política en el que las fuerzas opuestas al proyecto bolivariano lograron cohesionarse tras el éxito del conocido inicialmente paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001 en protesta contra la promulgación de las 49 leyes que impuso Chávez. Posteriormente a esto, se estuvo un paro petrolero en Venezuela, que fue entre los años 2002 y 2003. También llamado paro nacional o huelga general, consistió en una huelga de paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno del actual presidente, promovido principalmente por la organización gremial Fedecámara y secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa de petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, los partidos de oposición en la coalición democrática, el sindicato de la CTV, así como diversas organizaciones como sumantes de la incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión. Uno de los motivos se inicia al pasar por encima de la meritocracia de la empresa cuando en febrero del 2002 Hugo Chávez designa una nueva directiva dirigida por el economista de izquierda Parras Luzardo, que reemplaza al general Alameda. Posteriormente, durante estos años se implementaron políticas sociales para combatir la pobreza y la exclusión social. Se crearon misiones sociales como la misión Robinson para la alfabetización de adultos, la misión Barrio Adentro para brindar atención médica gratuita en las comunidades más pobres y la misión Rivas para la educación secundaria. También se llevó a cabo una reforma agraria para la distribución de tierras a campesinos sin tierra. Posteriormente, en el año 2004, se crearon las misiones Mercal, Vuelvan Cara, Hábitat, Identidad y Guaycaipuro. Los programas y sus ámbitos de acción, como resultado, hoy existen unos 30 programas bajo el paraguas de las misiones que reciben asignaciones regulares por vía de presupuesto o recursos directos de PDVSA. El papel político jugado por las misiones ha sido fundamental. Ha captado bien su importancia al afirmar que con ellas Chávez ha traído programas sociales innovadores a vecindades del sector privado y del Estado venezolano. Habían prácticamente abandonado en manos de bandas criminales, aunque muchas de esas iniciativas se dieron solo cuando se vio forzado a competir con el referéndum revocatorio. Si en lo económico, durante ese periodo se implementó una política económica basada en el control del Estado sobre los recursos naturales de la industria petrolera, que representa la principal fuente de ingresos del país. Se nacionalizaron empresas estratégicas como la industria petrolera, la compañía telefónica CanTV y las empresas eléctricas, así como entre otras. En cualquier caso, lo central es que en 2002 y 2003 fueron años consumidos por una aguda confrontación política que degeneró en un paro petrolero y un intento de golpe de Estado, así como la caída del Producto Interno Bruto, que fue de un 8.9% y 7.9% en 2003. Las consecuencias fueron nefastas para la población del país. Hubo escasez
de alimentos y gasolina durante y después del paro. Muchas empresas pequeñas y medianas quebraron y tuvieron que cerrar y entre otras fueron despedidos de Fedecámara. En cuanto al ámbito de la higiene y seguridad laboral, se fue creado el 17 de agosto del año 2002 bajo decreto presidencial número 1785, publicado en Gaceta Oficial 37.448, el Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laborales. Fue creado bajo lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, promulgada en el año 1986, teniendo su principal sede en La Candelaria, pero en la mayoría de los estados o regiones tiene sus gerencias estatales de salud en los trabajadores, anteriormente llamados Direcciones Estadales de Salud para los Trabajadores, que es un organismo inscrito al Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo. Posteriormente llegamos a la década de los 2010 al 2020, donde nos vamos a encontrar con elecciones presidenciales, protestas, inflaciones y la repentina muerte del presidente Hugo Chávez. En el año 2012 se realizaron elecciones presidenciales para el nuevo proceso, el nuevo periodo del año 2013 al año 2019. En octubre de ese año, donde el actual presidente Hugo Chávez Frías venció por un gran margen al candidato opositor Enrique Capriles Radosky. Posteriormente, ya el presidente Hugo Chávez se encontraba con cáncer, el cual posteriormente perdió la vida el día 5 de marzo del año 2013, dejando una gran conmoción en el país, Latinoamérica y también a nivel mundial, ya que fue un gran líder seguido por muchos países de la región. Posteriormente a eso se le realizó un funeral de estado al presidente Hugo Chávez, el cual fue, después de los funerales, fue sepultado en el famoso cuartel de la montaña, más conocido como el 4F. Posteriormente a ello, se volvieron a realizar, quedó como presidente encargado de Venezuela el señor Nicolás Maduro Moro, que posteriormente se realizaron elecciones en el país para elegir nuevamente al candidato presidencial, siendo también el otro candidato por oposición el señor Enrique Capriles Radosky. Posteriormente, Nicolás Maduro gana las elecciones para el periodo de 2013 al año 2019, también por un gran margen. Dando un repaso por esta década, en los aspectos sociales fue la evolución de las protestas por mes. Cifra récord de 12.715 manifestantes en Venezuela durante el 2018, lo que fue denominado como las famosas guarimbas, que durante los años de 2017 y el meses de 2018 se vieron afectados en gran parte de ciudades del país, tales como Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay, ciudades del oriente del país, tales como Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y gran parte de los estados andinos. Esto debido a que gran parte de la oposición venezolana no se encontraban a favor del actual presidente Maduro. Bajo este mandato se han registrado el mayor promedio de manifestantes y protestas de los últimos 20 años en el país, lo que fue desde el gobierno del año 2013 al 2018 se registraron al menos 48.966 manifestaciones. Y debido a los aspectos políticos, debido a bloqueos, Venezuela se vio inmersa en una gran crisis económica que encara al país, con sombrías perspectivas de recuperación económica en el corto plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva
para diseñar e implementar un programa económico integral que atienda los desequilibrios macroeconómicos, las profundas distorsiones de los precios relativos y las instituciones que se mantienen la economía de un estado. En cuanto a la higiene y seguridad laboral en esta década, las cifras de siniestralidad de algunos países ya apuntan a estos problemas de América Latina. Por ejemplo, en Chile se redujeron sumamente los accidentes registrados, que pasaron a una tasa de 4.10% en comparativa con Venezuela. Por el contrario, el número de enfermedades profesionales reconocidas ha crecido en 4.000 casos desde el año 2011, correspondiendo a un 36% de los últimos años. Posteriormente llegamos a la década del 2020, una década que se ha visto marcada por el surgimiento de la pandemia de COVID-19, el cual apareció en el año 2019 en gran parte de los países asiáticos, pero que llegó a Venezuela a principios de marzo del año 2020, también ocasionando que esto una emergencia global en todo el mundo, haciendo que el mundo se encuentre en total aislamiento por un lapso de hasta 2 años, que hasta la actualidad. En este proceso histórico que Venezuela es un proceso en el que en el transcurso del tiempo conduce al mejoramiento de condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos. Entre ellas tenemos salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios principalmente, donde contempla los siguientes aspectos. Continúa el deterioro progresivo de la economía y de los servicios sociales básicos. La crisis humanitaria se va agravando por la pandemia del COVID-19. Los venezolanos que sufren de inseguridad alimentaria moderada prefieren emigrar. En cuanto a lo económico, nos encontramos que la principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación de petróleo para la exportación, la extracción y la refinación de otros cargos de la empresa de PDVSA. Por lo que tenemos que según un informe de la Asamblea Nacional de enero del 2020, la inflación acumulada durante el año 2019 asciende a 7.374%. En cuanto a los avances de higiene y seguridad, como ya se ha dicho anteriormente, se supuso que la Constitución de Venezuela, con la que se produjo un salto cualitativo de enorme importancia en el concepto de doctrina del derecho laboral, que contempla base de leyes y normativas de los procesos. Entre ellos tenemos la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, Ley Orgánica de Prevención en Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo, normas técnicas del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas técnicas de la Declaración de Enfermedades Profesionales del 1 de diciembre y las normas COVENIN. Para concluir, vimos que 5 periodos que acabamos de estudiar, cada uno está marcado por un acontecimiento especial, desde 1830 al 2022. Por lo que vimos que Venezuela ha sido un país que ha estado, en sus principios, estuvo marcado mucho por la guerra, estuvo marcado por los golpes de Estado, por las dictaduras militares. También vimos que por personas que trabajan también por una mejor vida, mejor Venezuela. También tuvimos con las leyes de la higiene y seguridad laboral, que desde un principio han venido mejorando poco a poco con los años, desde 1905 con la primera hasta la actualidad en el año 2023. Por lo tanto, se ha visto según el estudio que cada una de ellas mejora respecto a la anterior, y por lo tanto ya la seguridad laboral en Venezuela no es la misma desde el principio en que y esa fue la historia de nuestro país desde 1830 hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención.